Mi suegro me hizo firmar un contrato antes de la boda, pero nadie esperaba que lo hiciera. Nunca me había detenido a pensar en qué momento exacto una familia se vuelve una institución. No hablo de la definición jurídica, ni de esas frases que decoran paredes con palabras como hogar, amor, familia. Hablo del momento preciso en el que entiendes que las personas con las que creciste son algo más que eso, son una historia, una carga, un escudo o una piedra. Para mí, ese momento llegó el día que conocí a la familia de Leire Argandoña Galdós. Pero para que se entienda por qué aquel encuentro fue tan determinante, primero tengo que hablar de mi propia casa. Me llamo Gael Rivas Echevarría y nací en un pequeño pueblo del interior de Navarra llamado Teiza, un lugar donde todo el mundo conoce a todo el mundo y donde, si no saludas al carnicero por la calle, al día siguiente lo sabe tu madre. Mi familia ha vivido allí desde hace generaciones, aunque el apellido Echevarría suena a algo más norteño, quizás más vasco, pero mis raíces están firmemente enterradas en esas tierras navarras, áridas, trabajadas a mano y con el sudor de hombres callados y mujeres con manos de pan y acero. Mi padre, Germán Rivas, es maestro jubilado. Enseñó matemáticas durante casi 40 años en el mismo instituto al que fui yo. Un hombre recto, de esos que planchan sus propios pantalones aunque vivan con su esposa. Mi madre, Soraya Echevarría, era enfermera en la residencia del pueblo hasta que una hernia le dejó la espalda hecha trizas. Desde entonces se dedica a cuidar su jardín, leer novelas negras y preguntar todos los domingos si estoy comiendo suficiente verdura. Somos gente humilde, decente, de palabra y de horarios repetidos. Mis padres nunca se endeudaron, no nos faltó comida, pero tampoco hubo lujos. Mis hermanos, Mauro y Candela, y yo estudiamos gracias a becas, no a herencias. Yo, que hoy tengo 33 años, estudié ingeniería forestal en Pamplona. No por vocación sino porque siempre me gustaron los árboles y nunca fui bueno para lo abstracto. Desde hace 5 años trabajo para una empresa medioambiental que hace estudios de impacto ecológico para proyectos de urbanismo. No es un trabajo emocionante, pero me permite vivir sin depender de nadie, y sobre todo, dormir tranquilo por las noches. Alquilo un piso modesto en Vitoria y conduzco un Opel Astra que ya pide la jubilación. Nunca he tenido una tarjeta de crédito dorada, ni un reloj de más de 100 euros. Pero me considero afortunado. Entonces llegó Leire. La conocí en una conferencia sobre reforestación urbana en Madrid. Ella era parte del equipo de sostenibilidad de una gran promotora inmobiliaria. Desde el primer día, supe que venía de otro mundo. No porque fuese altiva ni superficial, todo lo contrario, sino por la forma en la que se movía, como si el suelo le perteneciera por defecto. Leire hablaba varios idiomas con fluidez, había estudiado en Deusto, luego en París y más tarde en Londres. Vestía con una sobriedad elegante, como si no necesitara probar nada a nadie. Y tenía esa manera de escuchar que solo tienen los que han sido criados entre silencios selectos, no interrumpía, pero tampoco asentía con banalidad. Tardé más de un mes en atreverme a invitarla a cenar. Ella aceptó sin rodeos, y el resto, como dicen, es historia. Pero una historia que se escribe con capítulos y subcapítulos, algunos más incómodos que otros. Leire viene de una familia bilbaína de abolengo. Su padre, don Íñigo Argandoña Urmeneta, es presidente de un conglomerado de empresas que van desde energías renovables hasta vinotecas de lujo. Su madre, doña Itziar Galdós de Argandoña, dirige una fundación cultural y organiza cenas benéficas en museos con más frecuencia que yo cambio de zapatillas. Viven en una casa señorial en Gecho, con vistas al mar y al orgullo. Tienen servicio doméstico desde que Leire tenía uso de razón, y sus veranos no se dividen por quincenas sino por continentes. Sus hermanos, Ander y Nerea, son abogados de traje a medida. El apellido Argandoña no se menciona en voz baja en el norte. La primera vez que me llevaron a su casa fue como ser arrojado a un mundo paralelo. Una verja automática, una entrada con parterre simétrico, obras de arte moderno colgando de las paredes junto a retratos de antepasados con medallas y con decoraciones. Me ofrecieron vino en copas finísimas, tan finas que temía que mis manos torpes las rompieran con solo tocarlas. Leire me presentó como su pareja y noté una ligera contracción en el ceño de su madre. Íñigo me saludó con una cortesía distante, y durante toda la cena me sentí como un voluntario en una entrevista laboral para la que nadie me había preparado. No fue una mala velada. Tampoco una buena. Fue, sencillamente, una observación clínica. Yo fui observado. Analizado. Pesado y medido. Después de algunas visitas más, el ambiente se volvió más cómodo, al menos en apariencia. Empezaron a preguntarme sobre mi trabajo, mi familia, mi historia. Pero nunca sentí que esas preguntas surgieran de la curiosidad, sino más bien del protocolo. Como si tuvieran que asegurarse de que yo no era un accidente en la vida de su hija. Leire, para mi sorpresa, no parecía notar esa tensión.
O quizás la notaba, pero no le daba importancia. Siempre fue firme en sus decisiones, y yo era una de ellas. Cuando le pedí matrimonio, en una cabaña rural, en pleno otoño, rodeados de hayedos dorados, dijo que sí sin dudar. Nos abrazamos, lloramos un poco y volvimos a casa con la ilusión de quien empieza algo nuevo. Esa noche dormí como un niño. Soñé con nuestra casa, con hijos, con cenas familiares donde se riera sin reservas. 2 semanas después, recibí la llamada de Íñigo. Me citó en su despacho, en el centro financiero de Bilbao. Vidrio, acero y vistas al Nervión. Me sentó frente a su mesa de nogal y me ofreció café. Luego, sin rodeos, puso un sobre la mesa. Dentro había un borrador de contrato matrimonial. Condiciones. Cláusulas. Separación de bienes. Excepciones patrimoniales. Protección de activos familiares. Firmado por su abogado de confianza. Para evitar malentendidos, dijo. O eso habría dicho si esto fuera una novela con diálogos. Pero lo cierto es que no tuve necesidad de escuchar sus palabras, su mirada decía todo. Así empezó la verdadera historia. El sobre quedó sobre mi escritorio durante días. Lo miraba como si contuviera algo radioactivo, algo que podía estallar si lo tocaba demasiado. No lo escondí. No lo guardé en un cajón, ni lo cubrí con papeles. Lo dejé ahí, sobre la madera clara de mi mesa de trabajo, en el mismo rincón donde suelo dejar mis guías botánicas y mis cuadernos de campo. No hacía falta abrirlo más veces, me sabía cada cláusula de memoria. Separación de bienes. Conservación de patrimonio individual. Renuncia a derechos en caso de disolución matrimonial. Lo esencial estaba ahí, redactado con la precisión quirúrgica de alguien que no cree en los accidentes, ni en los sentimientos eternos. No firmé. Tampoco me negué. Simplemente, decidí tomarme un tiempo. Leire sabía que había recibido el documento, pero no presionó. Nunca lo hacía. En eso era distinta a su padre, que veía el silencio como un agujero que había que rellenar con control. Leire entendía los silencios como parte del lenguaje. A veces, más honestos que las palabras. Pasé los días siguientes sumido en una rutina que ya no me resultaba conocida. Todo lo que antes era normal, regresar del trabajo, preparar una cena sencilla, leer un rato antes de dormir, ahora tenía un ruido de fondo. Era como si el sobre no solo estuviera en mi escritorio, sino en cada habitación del apartamento, en cada esquina de mis pensamientos. Intentaba convencerme de que no era nada personal. Que era solo una formalidad, un gesto de precaución propio de familias como la de los Argandoña Urmeneta, donde todo debía quedar registrado, controlado, previsible. Y sin embargo, no podía evitar pensar que mi compromiso con Leire se había convertido en un trámite notarial. El jueves por la tarde, recibí una llamada de mi madre. Estaba entusiasmada. Íñigo nos había invitado a todos a pasar el fin de semana en su casa de Gécho. Según él, era una oportunidad para que las familias se conocieran mejor, como debe ser antes de unirse, había dicho. Lo había expresado con cortesía, sin alardes, pero con esa energía organizadora que lo caracterizaba. Mi madre lo interpretó como una señal de apertura, como un gesto generoso de parte de la familia de Leire. Mi padre, Germán, aunque algo más cauto, también aceptó con agrado. No era habitual que gente como ellos fuera recibida en casas como aquella. Yo, en cambio, sospeché. Pero no dije nada. Llegamos el sábado a mediodía. Íñigo había enviado un coche para recoger a mis padres desde Oteiza, y a mí me habían incluido en una ruta desde Vitoria. Cuando entramos en la finca, mis padres miraban por la ventanilla como si se tratara de un museo. Soraya se maravillaba del tamaño del jardín, del pulido de los setos, de la fuente de piedra en forma de delfines. Mi padre observaba con su habitual sobriedad, pero su ceño levemente fruncido revelaba que no estaba del todo cómodo. Nos recibió Leire en la entrada, con su sonrisa cálida y sin maquillaje. A mi madre le brillaron los ojos al verla. La abrazó como si ya fuera su hija. Mi padre le dio un beso en la mejilla, torpe, como todo lo que hace cuando está nervioso. Íñigo y doña Itziar nos esperaban en el salón, impecables. Ella, con un vestido en tonos marfil y una joya discreta en el cuello. Él, con su eterna chaqueta azul marino y ese aire de capitán de navío retirado que siempre proyectaba. Nos ofrecieron una copa de chacoli y algo de queso de Idiazábal con nueces. La conversación fluyó, al menos en la superficie. Íñigo hablaba con esa habilidad que tienen los hombres acostumbrados a ser escuchados, sin perder la sonrisa, pero marcando el ritmo. Soraya se desvivía por mostrarse agradecida. Germán asentía, atento, midiendo cada palabra.
A media tarde, nos llevaron a recorrer la casa. Doña Itziar se encargó del tour, el salón principal con vistas al mar, el comedor con una mesa de madera de castaño centenario, la biblioteca con primeras ediciones, las habitaciones de invitados decoradas con un gusto exquisito. Mis padres se movían con una mezcla de asombro y contención. Yo los observaba de reojo, preguntándome si se sentían como intrusos o como futuros suegros. Tal vez ambas cosas. Antes de la cena, apareció Ander, el hermano de Leire. Alto, delgado, con una elegancia distante. Saludó a mis padres con formalidad, pero sin afectación. Me estrechó la mano con firmeza, mirándome con una mezcla de curiosidad y cálculo. Nerea no estaba, se encontraba en Bruselas, en una convención legal. No hubo disculpas por su ausencia. La cena fue servida en el comedor largo. Una mesa impecablemente dispuesta, con copas alineadas como soldados en formación. El primer plato fue una crema de apio con virutas de trufa. Luego cordero en su jugo, acompañado de un tinto de La Rioja que mi padre elogió con sinceridad. La conversación giró en torno a temas inofensivos, el tiempo, el fútbol, los planes de boda. Soraya contó una anécdota graciosa de cuando yo era niño, y doña Itziar sonrió por cortesía. Todo parecía ir bien. Hasta que Íñigo dio un leve golpe con la copa. La sala quedó en silencio, como si todos supieran que ese gesto no era casual. Bueno, Gael, dijo, con su tono de anfitrión que guía la velada. Supongo que ya has tenido tiempo de reflexionar sobre la propuesta que te hice el otro día. Mi madre me miró sin entender. Mi padre enarcó una ceja, pero no dijo nada. Leire se tensó levemente, pero tampoco intervino. Ander, en cambio, sonrió. Como si esperara esa pregunta con placer. El aire se espesó. Yo me aclaré la garganta, pero no respondí de inmediato. Tenía el corazón latiéndome en las sienes. Íñigo no quería una respuesta. Quería una escena. Un escenario. Un acto público. ¿Qué propuesta?, preguntó mi madre finalmente, en voz baja. Íñigo no tardó en responder. Con la naturalidad de quien firma documentos cada mañana, explicó que, como medida de prevención y por el bienestar de ambas familias, había considerado adecuado redactar un contrato matrimonial. Que era algo habitual en familias con patrimonio consolidado. Que no implicaba desconfianza, sino prudencia. Mi madre enmudeció. La expresión de su rostro cambió. De la sorpresa pasó a la incomprensión, y de ahí al desconcierto. Germán apretó los labios. Estaba incómodo, sí, pero no parecía dispuesto a mostrarlo demasiado. Leire bajó la mirada al plato. No me defendió. Tal vez porque esperaba que lo hiciera yo mismo. Ander intervino entonces, con voz segura. Es algo completamente lógico. Se trata simplemente de asegurar lo que ya existe. No debería haber problema en firmarlo, si se tiene claro que el matrimonio es por amor y no por otras cosas. Lo dijo con una sonrisa. Pero en su voz había una lanza. Sentí que todos los ojos estaban puestos sobre mí. Mi madre me miraba con una mezcla de tristeza y espera. Como si quisiera entender, sin saber cómo. Mi padre cruzó los brazos. Leire seguía en silencio. Íñigo mantenía su copa en la mano, como si el cristal pudiera atrapar mi respuesta. Respiré hondo. Y no dije nada. Me limité a mirar a Íñigo a los ojos. No con desafío. Tampoco con sumisión. Lo miré como quien contempla un muro muy alto y no sabe si saltarlo o derribarlo. El silencio se hizo eterno. Pero en ese silencio, todos entendieron mi respuesta provisional. Aún no. No era el momento. No bajo presión. No con testigos. La cena continuó. Pero la comida ya no sabía igual. Más tarde, cuando nos retiramos a las habitaciones de invitados, mi madre me detuvo en el pasillo. No dijo nada. Me tocó el brazo. Esa caricia breve, de madre que no quiere interferir pero tampoco sabe cómo quedarse al margen. Mi padre me miró de reojo, como si esperara que yo supiera lo que estaba haciendo. Y la verdad es que no lo sabía. Esa noche dormí poco. O más bien, no dormí. En la oscuridad de aquella habitación perfumada, con sábanas suaves y ventanas insonorizadas, pensé en todo. En mi infancia en Oteiza, en los desayunos de tostadas con aceite que mi madre preparaba sin falta, en los paseos por el monte con mi padre, en las noches de estudio compartiendo mesa con mis hermanos. Pensé también en Leire. En su risa, en su firmeza, en su forma de verme.
Y en el contrato. En esa hoja que podía proteger, pero también separar. No tenía una respuesta. Solo tenía la certeza de que, si respondía, debía ser por mí. Y por Leire. No por Íñigo. Ni por Ander. Ni por nadie que hablara de amor como si fuera un título de propiedad. En un par de días lo firmé. Con una estilográfica negra que Íñigo me entregó con una sonrisa fina, como quien ofrece algo sagrado, como si el objeto en sí llevara años esperando este momento, cargado de simbolismo, de generaciones de hombres sentándose ante ese mismo escritorio para ceder voluntariamente a un juego que solo otros, los de su linaje, sabían jugar. Ni siquiera pregunté si la pluma era suya. La verdad, me importaba muy poco. Firmé porque quería estar con Leira, no con la fortuna de su padre. Lo entendí con una claridad repentina, brutal. Si tenía que pagar el precio de mi libertad con una renuncia explícita, que así fuera. Lo que no iba a tolerar era que nadie se atreviera a dudar que mi amor por ella era genuino. Nadie. Íñigo nos recibió en su despacho de la notaría con una puntualidad quirúrgica. El tipo tenía una forma particular de estar en su sitio, no se movía más de lo necesario, no gesticulaba más allá del mínimo social requerido. Ni una palabra de más. Ni una mirada que no tuviera propósito. Como si hubiera pasado años eliminando lo innecesario. Me impresionaba, aunque me repateara reconocerlo. Ander ya estaba allí, con un vaso de agua sin tocar y esa expresión suya que oscilaba entre el desdén y la diversión. Jugaba con el bolígrafo como un adolescente aburrido. A mí me latía el corazón como si fuera a declarar ante un tribunal militar. Cuando me senté, Íñigo alzó la vista de los papeles, no del todo, apenas. Luego lo señaló y dijo algo anodino como, ¿es esto? Léelo si quieres. Ya lo había leído, claro. 3 veces. Lo había repasado con Germán, con Soraya, incluso con mi tío César, que es abogado y no se fía ni de su sombra. Todos coincidieron en que el contrato era impecable, renuncia expresa a cualquier derecho sobre propiedades, acciones, sociedades, cuentas, fideicomisos, y herencias futuras que provinieran directa o indirectamente de Íñigo Argandoña Urmeneta o de su esposa, doña Itziar. En caso de divorcio, separación o fallecimiento de Leira, mi situación no cambiaría. Quedaría fuera. Para siempre. Me convertía en el yerno con menos derechos de la historia del País Vasco. Y aún así, firmé. Una firma sobria. Nada de florituras. Me había prometido no temblar y no temblé. Cuando levanté la vista, Íñigo tenía esa sonrisa, la que parece casi involuntaria, como si le doliera admitir que algo había salido según lo previsto. Tomó el contrato, lo revisó con parsimonia, como si mi firma pudiera desaparecer por arte de magia, y luego se lo pasó al notario para que lo protocolizara. El hombre asentía en silencio, consciente de que acababa de presenciar algo más complejo que un simple trámite. Fue entonces cuando Íñigo dijo, sin levantar la vista de los papeles. Bueno, al menos ahora nadie reclamará mi Opel Astra. Lo dijo como quien deja caer una broma para sí mismo, con un tono que no pedía carcajadas, solo un eco de complicidad. Y ese eco llegó, claro, de boca de Ander, que sin perder el ritmo respondió. Ni el Maibach de Leira. Y ahí, en ese segundo, lo vi. O quizá lo intuí. Porque nunca habíamos hablado del Maibach. Ni Leira, ni yo. Era un coche elegante, sí, que ella usaba con una normalidad casi insolente, como si se tratara de un Seat León. Pero jamás me había detenido a pensar si era suyo, de Íñigo o de alguna empresa familiar. Me pareció un comentario casual, pero en el mundo de Íñigo no existían los comentarios casuales. Cada palabra estaba colocada como una pieza de ajedrez. No me atreví a preguntar. Porque lo que se insinuaba ahí, que Leira podía tener a su nombre propiedades y bienes que ni ella misma sabía que eran suyos, abría una puerta que no quería cruzar. No entonces. Me marché con una mezcla de alivio y de derrota que solo el tiempo podría reorganizar dentro de mí. Íñigo y Ander se quedaron en la notaría, seguramente para firmar otras cosas, sellar otras maniobras. Nunca me había sentido tan extranjero dentro de una familia que pronto iba a ser la mía también. La boda fue un trámite. Hermosa, sí, como todo lo que organizan las madres cuando tienen recursos, tiempo y una hija a punto de casarse. Doña Itziar se volcó en cada detalle con una energía que contrastaba con su andar pausado y su hablar medido. En ningún momento mencionó el contrato. Ni la renuncia. Ni la notaría. Era como si para ella todo estuviera perfectamente resuelto. Mi madre, Soraya, lloró más de la cuenta, no por tristeza, sino por nervios. Germán, mi padre,
Me dio una palmada en la espalda justo antes de que entrara a la ceremonia, como si dijera, ya está, hijo, ya no puedes volver atrás. Leira estaba radiante, y yo me casé con ella convencido de que no había mayor fortuna que verla sonreír así. Habíamos hablado la noche antes del contrato. Le expliqué por qué lo iba a firmar, y ella simplemente me abrazó. No me pidió que lo hiciera. No me exigió nada. Pero me abrazó de una forma que me hizo sentir que cualquier otra decisión habría sido una traición a nosotros dos. Lo que sucedió después fue como si el mundo se hubiera volteado de pronto, sin previo aviso, sin posibilidad de sostenerse de nada. Una de esas sacudidas donde uno no cae al suelo, sino que siente que el suelo desaparece. Todo comenzó un martes, casi como cualquier otro, hasta que en la pantalla de mi móvil apareció un titular que no parecía real: empresario vasco Íñigo Argandoña Urmeneta detenido por fraude fiscal y blanqueo de capitales. Al principio, creí que era una broma, o un error, o una de esas noticias falsas que circulan por redes. Pero no. Era real. La Policía Nacional había allanado sus oficinas principales en el barrio de Gros, también sus residencias en Getxo, en Hondarribia, y hasta su piso en Madrid. Helicópteros, agentes encapuchados, cajas de documentos saliendo por las puertas principales, medios haciendo guardia como si de un caso de terrorismo se tratase. Yo no podía creer lo que estaba viendo. Leira tampoco. Estaba en la cocina, haciendo café, cuando se lo dije. Su taza tembló ligeramente al dejarla sobre la encimera. No dijo nada al principio. Solo miró la televisión, que repetía la escena desde distintos ángulos. Su rostro no mostraba rabia ni miedo, sino una especie de resignación antigua, como si algo dentro de ella ya hubiera intuido esto desde hacía tiempo, pero sin atreverse a nombrarlo. Los titulares se multiplicaron. Se hablaba de contratos amañados con el gobierno autonómico para la construcción de polideportivos, viviendas sociales en Navarra, reformas de hospitales en Vitoria. Empresas pantalla en Luxemburgo, en las Islas Vírgenes. Facturas falsas, auditorías manipuladas, transferencias cruzadas. Todo con una sofisticación que hacía palidecer a cualquier serie de Netflix. Y el epicentro de todo, Íñigo Argandoña Urmeneta. La detención fue grabada por un periodista de ITV desde su ventana. Lo mostraron esposado, sin corbata, con el pelo desordenado y esa mirada suya que nunca pedía nada. A su lado, Ander discutiendo con los agentes, gritando que era un error, que su padre lo aclararía todo. Nerea no aparecía por ningún lado. Itziar, según supimos más tarde, estaba en su casa de campo en Francia y no regresó inmediatamente. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Leira fue citada por la fiscalía en 3 ocasiones. Los medios comenzaron a hurgar en los registros de propiedad y descubrieron que ella, Leira Argandoña Urmeneta, era dueña de 6 sociedades limitadas y 2 cuentas millonarias en bancos suizos. También de una participación significativa en una empresa de materiales de construcción que, casualmente, había ganado licitaciones durante el confinamiento por la pandemia. No sabía nada de eso. Ella tampoco. O eso me dijo. Y yo le creí. Porque Leira había sido siempre clara, transparente, hasta despreocupada con el dinero. A veces demasiado. La clase de mujer que no revisa sus extractos bancarios porque asume que nunca le faltará. Y ahora, de pronto, estaba bajo sospecha de enriquecimiento ilícito. Los interrogatorios eran exhaustivos. Le preguntaban por transferencias, por firmas que no recordaba haber estampado, por juntas de accionistas en las que se suponía había participado pero nunca estuvo. Sus ojos, al regresar a casa, estaban rojos, hinchados, como si hubiera pasado horas debajo del agua. La fiscalía intentaba establecer si Leira había sido testaferro, instrumento inconsciente o cómplice activa de los delitos de su padre. Fue entonces cuando recordé el contrato. El mismo que firmé con la pluma de Íñigo, en su despacho, bajo su mirada de lobo satisfecho. Fui a buscarlo en nuestra caja fuerte. Ahí estaba, con el sello de la notaria, con nuestras firmas. Fui directamente a la fiscalía, sin decir nada a nadie. Lo presenté. Les dije que ese documento establecía de forma clara e irrevocable que yo no tenía derecho alguno sobre las propiedades, bienes o empresas de la familia Argandoña Urmeneta. Que no había herencia, participación, ni ganancial alguno compartido con Leira. Me miraron con sorpresa. Me hicieron un par de preguntas rápidas. Luego me dijeron que, de momento, no tenían más que preguntarme. Al salir de la fiscalía, me sentí extraño. Como un espectador que ha escapado por poco de una obra de teatro en llamas. Pensé en Íñigo. En su sarcasmo. En su obsesiva necesidad de control. En su obsesiva necesidad de proteger lo suyo. Aquella firma, aquel contrato, era su escudo.
Pero también mi salvación. Porque ahora todo caía. Las propiedades embargadas. Las cuentas congeladas. Los coches de lujo aparcados bajo custodia judicial. La fundación familiar bajo investigación. Las acciones en bolsa en proceso de incautación. Incluso la sede central del grupo Argandoña Urmeneta fue cerrada por orden judicial. En casa, la tensión era espesa, densa como cemento fresco. Leira caminaba en silencio, hablaba poco, dormía mal. Nuestras cenas se habían reducido a gestos, a suspiros. No porque nos hubiéramos dejado de querer, sino porque estábamos sobreviviendo. La vida había cambiado para siempre. De la noche a la mañana, su apellido había pasado de ser una llave maestra a ser una condena. Nerea, por su parte, se declaró ausente. Según los medios, había viajado a Finlandia, donde tenía contactos en la industria cultural. Ander, en cambio, salió en defensa de su padre en entrevistas, asegurando que todo era una conspiración de enemigos políticos. Nadie le creyó. La opinión pública había condenado a Íñigo antes incluso del juicio. Mis padres, Germán y Soraya, estaban tan atónitos como yo. Habían compartido cenas, brindis, incluso risas con ese hombre. Y ahora lo veían esposado, su imagen repetida una y otra vez en televisores que nunca antes habían sintonizado esos canales. Yo no sabía qué sentir. Por momentos, una parte de mí sentía una satisfacción retorcida, el hombre que dudó de mí, que me miró como si fuera una amenaza para su imperio, había caído por su propio peso. Por su avaricia. Por su soberbia. Pero luego miraba a Leira. Y me dolía. Porque en su caída, él había arrastrado a los suyos. A los inocentes también. Y ella, a pesar de su apellido, seguía siendo la mujer que yo amaba. Ahora vivimos en una suerte de exilio doméstico. No hemos salido de San Sebastián, pero todo ha cambiado. Nuestros amigos hablan con cautela. Los vecinos nos observan con una mezcla de morbo y lástima. A veces, cuando Leira entra en un local, la conversación cesa. Y cuando ella sale, se reanuda, como si el aire hubiera sido momentáneamente venenoso. Pero aquí estamos. Resistiendo. Sabiendo que esto no ha terminado. Que las investigaciones continúan. Que pronto saldrán más nombres, más empresas, más delitos. Que puede que Íñigo enfrente una condena que lo aleje para siempre de los salones donde antes era rey. Y yo. Yo solo soy un arquitecto que firmó un contrato para demostrar su amor. Y que ahora, gracias a esa firma, no forma parte de una tragedia judicial que amenaza con devorarlo todo. Pero esta historia no ha terminado. Porque algo me dice que lo peor, o lo más revelador, está por venir. Y esta vez, yo sí estaré listo.